Regresamos a esta mañana, lo prometido es deuda, de manteles largos. Estamos aquí con uno de los, me parece, uno de los personajes más importantes que ha tenido el América, sobre todo en aquel 2013, cuando apabullaste al Cruz Azul. Bienvenido, Moy, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Moy. Buenos días. Extrañamos esas épocas. Y yo también las extraño, créanme, yo también las extraño. Sí, después de que me retiré del fútbol he jugado muy poco, pero los recuerdos son muy gratos y estoy muy feliz, muy contento de haber tenido una carrera, considero yo, satisfactoria. Por lo menos, no quiero decir otra palabra, satisfactoria. Estoy muy contento con lo que hice. Sigue siendo americanista, supongo. Por supuesto, desde los 4 años. Una vez que te pones esa playera es difícil quitártela, ¿no? Es difícil quitártelas y sobre todo cuando eres americanista desde la cuna prácticamente, ¿no? Mi primer recuerdo de vestir una playera de la América es desde los 4 años, entonces sí me considero americanista desde prácticamente la cuna, fue mi primer equipo. Y bueno, llegar a representar esos colores, defender esta camiseta, este escudo, para mí fue lo máximo. ¿Cómo ves hoy al América, Moy? La verdad, pero así sin ser polite. Sin ser polite. Sí. No, a ver, el América es un equipo que se espera que salga campeón, ¿no? Como jugador del América debes metértelo en la cabeza. Cuando llegas a la institución, tu obligación es salir campeón, no hay otra cosa. O sea, eres subcampeón y es un fracaso. Así de sencillo, así de simple. Entonces, América en esos últimos años ha fracasado, en esos últimos torneos, porque no ha salido campeón. Creo que se está armando un equipo interesante para poder ser aspirante nuevamente al título, con la posible llegada de Araujo, con la posible llegada del Cabecita, que prácticamente ya son un hecho ambos. Jürgen Damm por ahí prácticamente también ya creo que es parte del equipo. Entonces, se están reforzando zonas de la cancha que hacía falta en el equipo para ser protagonista, para ser nuevamente pues un candidato al título, ¿no? Y repito, América siempre tiene que serlo, pero ahora creo que hay más armas para poder conseguir el objetivo. Es que en cada torneo se dice lo mismo. Siempre. Todos esperamos, yo soy americanista también desde toda la vida, y cada torneo se dice lo mismo, estamos armando el equipo, etcétera. No sé si le ocurre lo que a mi parecer pasa en la selección, que esperamos que la llegada de un jugador le cambie la cara a la selección. Es que ya viene Vela, por decir algo, claro, estoy inventando. Ya viene Vela, o ya jugó Hugo Sánchez. Y no tenemos un proyecto deportivo con metas a corto, mediano, largo plazo, colectivo, estructurado. Exacto, ¿no? Sí, bueno, tiene mucho que ver también, ahora ya hay una nueva estructura. Cuando yo llegué al club había una estructura muy bien definida en cuanto a la directiva se refiere y demás, ¿no? En aquel entonces estaba John de Luisa, que ahora es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, como el presidente del equipo, por así decirlo. Después había 2 directores, un director deportivo, que era Ricardo Peláez, un director operativo, que era Pepe Romano, y de ahí derivaban algunas otras áreas, ¿no? Pero eran prácticamente estas 3 las más importantes y las que se encargaban de gestionar todo el tema de pantalón largo, ¿no? Y nos dejaban a nosotros en la cancha hacer lo que nos tocaba. Pero había una estructura muy bien definida. Ahora se empezaron ahí, se fue John de Luisa, se fue Pepe Romano, ambos a la federación. De repente Mauricio Culebro, que estaba debajo de Pepe Romano, trabajaba a la par con él, se quedó en su puesto y ahora ya está en Tigres. Se empezaron a ir personas, gente importante del club, a diferentes clubes, a diferentes instituciones, y se quedó como solo encargado Santiago Baños. ¿Qué opinas de la gestión Se le cargó muchísimo la mano a Santiago Baños porque tenía muchísimo trabajo por hacer, veía muchas cuestiones, no solamente el tema deportivo. Entonces creo yo que era demasiado trabajo lo que estaba haciendo Santiago Baños. Y ahora, con esta nueva estructura, se espera o se piensa que va a volver a hacer América lo mismo que hizo en aquel entonces con John de Luisa, en la parte de presidente. Y ahora Santiago Baños se encargará únicamente del tema deportivo. Y ahora ha llegado Héctor González Iñárritu a ocuparse del tema operativo. Eso de alguna manera ya va a aligerar mucho el trabajo de Santiago Baños y le va a permitir enfocarse en lo deportivo, meramente en lo deportivo, él junto con su grupo de trabajo. Entonces creo que esta estructura le va a venir a dar nuevamente al América la solidez necesaria para poder ser nuevamente un equipo ganador, una institución donde debe estar, que es en el primer lugar y el más ganador, el equipo más grande de México, es lo que tiene que ser, lo que tiene que demostrar. Pero no solamente basta con eso, los jugadores que lleguen al club deben metérselo en la cabeza que es así es como se debe trabajar, pensar siempre en salir campeón, porque de lo contrario, pues estás fracasando en un equipo muy importante. La llegada del Cabecita Rodríguez, una zona donde no es como que Henry ni Viñas no tengan un nivel para jugar en el América, pero
los últimos torneos no han sido contundentes en esa zona final que es de contundencia y son las que ganan los partidos. ¿Cómo ves tú la llegada del Cabecita Rodríguez? ¿Crees que pueda llegar a funcionar o pueda llegar a sumar a un proyecto que se está armando, como mencionas, y que pueda ser trascendente o puede llegar a ser estilo un Nico Castillo, por ejemplo, que era muy bueno en Pumas y cuando llegó en América no dio el ancho? Sí, lamentablemente el tema de Nico Castillo se atravesó una lesión ahí y de verdad, qué bueno que está bien, qué bueno que sigue con vida porque fue un tema incluso de alguna manera de amenazar su vida, ¿no? Qué bueno que está bien en ese aspecto. Espero que Cabecita Rodríguez regrese a ser lo que fue con Santos, lo que fue con Cruz Azul, un jugador determinante, un jugador goleador, un jugador espectacular, por así decirlo, y campeón, que sume lo suficiente al Club América para poder, repito, ser protagonista, ser uno de los candidatos al título. ¿Qué le hace falta a la América? Goles. Le hace falta un killer, le hace falta una persona, un jugador que sea contundente en el área, que no perdone. Y lamentablemente ni Federico Viñas ni Henry Martín, seleccionado nacional, que lamentablemente no está atravesando un momento futbolístico importante. Sí. Y esto lo digo no solamente por América, sino también por nuestra selección, ¿no? Que también se necesita un goleador. Ojalá que Jonathan llegue realmente a ser este jugador que aporte los goles que necesita América, porque llegada ha habido creación de fútbol de la mano de Fidalgo, de la mano de Diego Valdés, pero le hace falta ese jugador que sea el definitivo, el jugador que anote, el goleador del equipo, y yo sí creo que Jonathan puede serlo. ¿Y a México cómo lo ves para lo que viene en Qatar y así? Estamos más o menos hablando de lo mismo, ¿no? Que le hace falta un jugador certero, un goleador al equipo, pero creo que está atravesando todavía un problema mayor, ¿no? Que es, además de que le hace falta un goleador, la creación de fútbol. De repente al Tata se le ha complicado la situación. Se ha visto en problemas incluso de saber cuál formación meter, si es una línea de 5 defensas, si es una línea de 4. En un momento probó contra Uruguay la línea de 5 y nos fue como en feria. Regresó a la base, a su base con esa línea de 4 futbolistas en defensa, pero lamentablemente tampoco está siendo apoyado por un buen momento futbolístico de los jugadores. No pasaremos al quinto partido. Ahorita estamos en un tema en el que se tiene que seguir trabajando, se tiene que desarrollar el fútbol similar al que mostró el Tata cuando llegó a la selección. Pero en aquel momento también debemos recordar, los jugadores estaban en un buen momento futbolístico, prácticamente todos jugando en sus equipos, y eso aportó mucho al trabajo del Tata Martino, al esquema que él quiso implementar en la selección. Ahorita no está sucediendo lo mismo, estamos teniendo problemas, repito, para la creación de fútbol, en la solidez defensiva que nos está de repente fallando, y al frente no estamos anotando una sola. Entonces, eso tiene que mejorar. El único problema que veo es que va a tener muy poco tiempo para trabajar con los seleccionados. Explícanos la curva de rendimiento del futbolista, Moy. Porque tenemos muy buenos futbolistas. El Tecatito Corona lo vemos en el Sevilla y vuela, ¿no? De repente. Vemos al Chucky jugar con el Nápoles cuando no está lastimado y vuela. Y después, cuando llegan a la selección, justamente no los hemos visto en su máximo nivel. Haciendo a un lado lo de Raúl Jiménez, que viene de la lesión en la cabeza y que se está recuperando, ¿por qué son estas curvas de rendimiento? ¿Tiene que ver lo físico? ¿Tiene que ver lo mental? La selección de repente sí pesa mucho ir a jugar a la selección físicamente, también emocionalmente, a nivel de presión. ¿Por qué de repente vemos a los futbolistas en Europa jugar muy bien? De repente Araujo tiene unos partidazos en el Celta y a la selección de repente puede llegar a flaquear. ¿Esa curva de rendimiento a qué se debe? Yo creo que tiene mucho que ver el equipo, los compañeros. Anteriormente había más tiempo, el Tata Martino tuvo en sus oportunidades trabajar con el grupo entero y hacerlo de manera mucho más seguida. Entonces, hay manera de trabajar las formaciones, manera de trabajar, por ejemplo, en el aspecto defensivo, ¿no? Las coberturas, los movimientos de los defensas centrales para cubrirse las espaldas, para poder hacer los recorridos con los laterales. Ese trabajo hubo un momento en el que tuvo toda la oportunidad de hacerlo y se perfeccionó. De alguna manera se empezó a jugar muy bien al fútbol porque había esta oportunidad al momento de crear el fútbol, ¿no? Cómo se debían mover los contenciones, cómo debían apoyar al creativo, cómo le podían hacer llegar balones a los laterales, a los interiores para poder llegar con la pelota controlada hasta fuera del área o incluso con centros al área para que los rematadores simplemente llegaran y la empujaran, ¿no? Este trabajo creo que se realizó de muy buena manera y yo le echo la culpa al hecho de que ahorita el Tata Martino no ha tenido la oportunidad precisamente de contar con un grupo completo, con un grupo entero y trabajarlo.
Lamentablemente no ha habido esa oportunidad, no ha habido ese chance y yo le quiero echar la culpa a esto, ¿no? No tanto a la curva de rendimiento de jugadores, que sí, efectivamente se presenta en el terreno de juego, no la podemos evitar ver, pero creo que el trabajo que se está realizando con el Tata Martino no ha sido suficiente porque no ha tenido el tiempo necesario para poder hacerlo. Ahora bien, conocemos a nuestra selección, yo conozco a los jugadores mexicanos, me tocó estar con ellos, soy uno de ellos, conviví con ellos muchas veces y me acuerdo perfecto que en ocasiones al llegar a partidos importantes tal vez futbolísticamente no estábamos atravesando el mejor momento, pero llegaba el partido y demostrábamos lo que realmente el jugador mexicano puede poner o debe poner en ocasiones cuando el fútbol simplemente no está funcionando y es pundonor, es carácter, es personalidad y esto creo yo que de alguna manera va a poder ayudar a la selección mexicana al momento de encarar el Mundial. Si lo futbolístico de repente no te está funcionando, tienes que apostarle a estos otros aspectos que, repito, el jugador mexicano en situaciones importantes, en torneos importantes se presenta. ¿Vamos a pasar de fase de grupos? Yo digo que sí, yo creo que sí. Sé que ahorita si le preguntas a la población mexicana, por lo menos aquellos que les gusta el fútbol, te van a contestar que no, que realmente no tenemos con qué pelearle a ninguna de las selecciones, que son Argentina, Polonia, y, Dios mío, no recuerdo, y Arabia. Pero yo confío mucho en los jugadores, en la selección y en este último aspecto que les acabo de mencionar, ¿no? Que para mí es sumamente importante también, además de lo futbolístico. Entonces sí, yo sí creo que va a avanzar la selección mexicana a la siguiente fase. Moy, qué gusto tenerte en este programa, caray. Hombre, qué bueno gracias. que ya nos vino a decir, ya todo, ¿les quedó claro? ¿Les quedó claro dónde yo llega por el- Primera vez pienso estoy lo que de dijo- acuerdo con alguien de la América. Sí, por primera vez estoy de Por acuerdo. con alguien de la América. Tienes que venir más seguido, nunca están de Yo acuerdo. creo que debería ser el director técnico de la selección mexicana, de la América, y ya con eso acabamos. Yo creo que falta equipo, trabajo de equipo, que es lo Falta que trabajo. decías. Es decir, los jugadores en sus equipos tienen eso. Trabajan todos los días, se conocen, Exactamente. se hablan, a veces ni se hablan y se entienden. Juega, sí. Sí. Y en la selección no hay eso. No hay ese trabajo, no ha habido ese trabajo. Sí. Moisés, gracias. Gracias. Cedillo. Gustazo. Gracias. Gustazo que hayas venido. Gracias. Gustazo que hayas venido. En nuestra pregunta del día tenemos varios comentarios.